Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4. Estamos reflexionando en nuestro curso bíblico de todos los días. San Juan, capítulo 4, versículo 23. Hoy en nuestro estudio bíblico. Pero llega la hora, y es ahora, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque tales son los adoradores que el Padre busca. Queridos amigos, este es el versículo 23. Dentro de nuestro contexto bíblico, recordemos que Jesús está dialogando con esta mujer, que nosotros conocemos este pasaje, el capítulo 4 de San Juan, como la samaritana. Ella está junto al pozo de Jacob y aquí se realiza en este escenario el diálogo entre Jesús y la samaritana. Nosotros recordamos que aquí se ha revelado la vida personal de esta mujer y también se manifiesta Jesús mismo como profeta, la mujer que la descubre como profeta en esta conversación, y gira también luego hacia un lugar, este lugar legítimo del culto. Ahora viene ese problema. Es aquí donde tenemos que adorar. Estamos en el monte Garitzín, recuerden, estamos en Samaria. Y ahí viene el cuestionamiento sobre Jerusalén o Garitzín, samaritanos, judíos. Y bueno, y Jesús va a dar un paso mucho más importante, Jerusalén o el monte Garitzín. Y en este punto Jesús, por lo tanto, rompe la lógica espacial del culto, espacial, es decir, ni aquí ni allá. Es decir, vamos a dar un paso mucho más importante, queridos amigos. No nos vamos a quedar simplemente en un culto, entre comillas, vamos a decir, geográfico, sino que sobre todo, todos los símbolos, todos los signos, el templo, la presencia, los lugares santos, como decimos nosotros, son lugares de referencia para nosotros. Recordemos que hay una encarnación de parte de Dios justamente por eso, porque el hombre de por sí entiende su santidad y entiende toda la cuestión del culto a la divinidad también desde un aspecto de encarnación, es decir, un lugar geográfico, un lugar donde el hombre pueda sentir en su propia piel, digamos nosotros de otra manera, queridos amigos, la presencia de Dios. Por eso aquí entra la cuestión de Garitzín y entra lo de Jerusalén. ¿Cuál es el lugar verdadero donde tenemos que dar culto a Dios? Es lo que pregunta esta mujer. Pero Jesús anuncia y dice, no, hay una hora decisiva. Ese es el momento que nosotros podemos decir del Kairos, cairológico, ya es bebé, ahora cairológico, es decir, ese estudio y la profundidad de cuál es el tiempo oportuno. Tiempo oportuno, ni en Garitzín, ni en Jerusalén, no me andas ahí lo más importante, no es simplemente el lugar, sino que el lugar, el verdadero templo, como dirá después San Pablo también en su reflexión del Nuevo Testamento, es donde, en el espíritu y en la verdad. San Juan. Qué interesante, entonces, queridos amigos, hay un paso muy importante. La adoración ya no dependerá de un sitio, sino de una disposición interior. Ya muy que voy a hacer yo que fuera, allá sobre allá que vea disposición interior. Ma pañande, va ella pañande, ñañe muy peñande, yarare donde, lleva esa es la disposición interior. Introduce de esta manera esta nueva economía espiritual. La comunión directa con el Padre, ¿verdad? Esta adoración auténtica que se define por espíritu neuma y al mismo tiempo por la verdad, que es aletheia, ¿verdad? El espíritu, el neuma y aletheia, que es la verdad. Es aquí donde vamos a encontrar a Dios. De esta manera, queridos amigos, estamos hablando de un Dios, entre comillas, lo vamos a decir, de un Dios oculto. Pero ¿en qué sentido? En el sentido, queridos amigos, que la revelación, el darse a conocer de Dios, se da dentro del interior del hombre. Algo importante. Ya es japonana, parece yo que justamente porque ñandé con muchas veces la yaje kaitere y las cuestiones pendas ya poco y nos apenas yaje shainojina a segunda ya güero ya lleva.
Entonces ya ella hace los pequeños signos que apocopea, que apocoamoa. Y entonces no llegamos a lo esencial y lo fundamental, queridos amigos. Mohina la yayujuta, peñande yara, oishakasea, ñandeja, ñande, pe, ñanderapea. Y justamente en espíritu, neuma y en verdad, aletheia, es la verdad. Ahí es donde le vamos a encontrar al Señor. Por eso en este contexto ahora histórico, es decir, dentro de la historia, este versículo siempre estamos en el siglo I, Jesús, la samaritana, y hay una fuerte tensión entre los judíos y los samaritanos. No nos olvidemos de este aspecto. Y según estas tradiciones que son separadas, porque los samaritanos dicen tiene que ser Garitzín, cuál lugar, cuál montaña alta, este es el templo donde Dios está verdaderamente, el Kadosh de Dios, la santidad. A la otra, Jerusalén, y no, este es el lugar donde Dios se manifiesta, ¿verdad? Los samaritanos de cierta manera aceptaban el Pentateuco y defendían este culto en Garitzín. Sin embargo, los judíos declaran todo esto caduco y ahora es Jerusalén el centro, como nos escribe, ¿verdad? Los libros históricos escriben y dice, Dios mismo que habla, Jerusalén es el lugar que yo elegí y donde yo pongo mi morada. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4. Y hoy con este versículo, queridos amigos, que es el versículo 23 de San Juan. Pero llega la hora, y es ahora, dice Jesús, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque tales son los adoradores que el Padre busca, los adoradores en espíritu y en verdad. Queridos amigos, estábamos mirando el aspecto histórico, ¿verdad? Jesús redefine ahora una identidad religiosa, una identidad religiosa que no se pertenece a Dios por una etnia o por una geografía. De ahí viene, queridos amigos, que el cristianismo se presenta no como para un pueblo, no como una secta, atención, queridos amigos, pequeña importante, sino que el cristianismo se presenta como católicos. Vaisela católicos. Católicos quiere decir universal, es decir, no hay una definición de etnia, no hay una definición, queridos amigos, simplemente geográfica. Pea. Nada hay solamente Jerusalén, nada hay solamente Garitzín, sino que espíritu, el neuma. Y en verdad significa la aletheia, quiere decir, queridos amigos, que la verdad de Dios se manifiesta en el hombre. Aní Andrés Saray dice, esta vez ayer repetía, lleva lo que decía este padre de la iglesia, San Ireneo de Lyon, cuando él repetía y tantas veces la gloria del hombre, de Dios, la gloria de Dios es el hombre viviente, es decir, la realización y la planificación de la humanidad, queridos amigos. Recuerden que dentro de la teología del Antiguo Testamento nosotros encontramos mucho lo que es el pueblo elegido. Deja tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Y de ti, es decir, de tu descendencia, yo haré para mi pueblo. Y eso entonces nos puede llevar a entender mal, a entender por ahí, no sé yo qué fuera, simplemente a encerrarnos como en una secta. Eso es lo que justamente después sucedió, ¿verdad? Con Martín Lutero y toda esa gente, ¿verdad? Y después vienen todas las sectas que pululan por todas partes, ¿verdad? Entonces es como que descubrieron la pólvora, todo lo que se escribió de hace, vamos a decir, incluyendo incluso el Antiguo Testamento, entonces es como que no sirve nada. Ahora recibí la revelación del Señor, nombre hoy.
No, queridos amigos, hay que mirar entonces este sentido, espíritu y verdad, que va mucho más allá. Entonces no es una etnia, no es una geografía, sino que es la apertura interior del corazón. Y desde ahí entonces es que la comunidad se va organizando. Toda organización dentro de una sociedad es fruto de un entender la universalidad. Porque las nenas entendieron la universalidad, entonces cada uno se organiza de acuerdo a sus ideas y de acuerdo a lo que uno quiere o de acuerdo a su conveniencia. ¿Me entendés? Apea peña de era secta, apea las sectas, ¿verdad? Entonces, la vida cristiana, el seguimiento de Jesucristo, la secuela Christi se nos presenta aquí, queridos amigos, como un Catholicus universal, y dice, entonces, espíritu y verdad, es un seguimiento de Cristo, pero de acuerdo a esos principios y valores que el Señor nos da. Y lo primero, queridos amigos, como valor y principio que el Señor nos da, y justamente a través del Evangelio de San Juan, que se insiste muchísimo, es la cuestión de la unidad. Quiere decir que ñandela y coñan de separatista, y coñan de sectario, entonces quiere decir que ñandela da cristiano, Naña entendéis, queridos amigos, Eva Peña de Yara, la oyerurea ñandeina. Porque el cristianismo de por sí, por antonomasia, por esencia, busca la unidad, aún en la diversidad. Y entonces, por eso Jesús, capítulo 10, San Juan, más adelante, con 4 veramoñas, lleva a Pepe y Ponañan, de verdad. Hay muchos otros, dicen. Tengo muchos otros rebaños, pero a todos esos los tengo que dirigir hacia el mismo pasto, en el mismo redil, justamente porque nos da a entender, queridos amigos, ya en este contexto histórico que había separación, ¿verdad? Separación. Mucha gente que andaba por su cabeza. Y bueno, aquí hay una relación personal muy profunda con el Señor, que es la única que nos va a llevar a una realidad de unidad. Queridos amigos, desde aquí nosotros podemos entender lo que significa el aspecto antropológico. ¿Por qué? Porque en la mentalidad semita, el adorar implicaba una totalidad de la existencia. Existencialmente, queridos amigos, nosotros no solo estamos haciendo un rito, repetimos cosas hacer por hacer, no. Sino que el rito, la simbología, los actos que realizamos siempre tienen una finalidad. Y entonces el concepto hebreo del ruaj, espíritu, soplo, expresa dinamismo vital, relación viva con Dios. Jesús redefine la identidad religiosa. No se pertenece a Dios por etnia o por geografía, sino que por una apertura interior. Este es el aspecto antropológico esencial y fundamental para cada uno de nosotros. Y más aún porque desde el aspecto antropológico, queridos amigos, el ser humano es presentado como capaz de Dios. Esto se dice capax Dei, es decir, llamado a una relación personal que integra cuerpo, historia y espíritu. UPA, sé yo que fuera quiere decir capax Dei, es decir, la totalidad del hombre, lo que nosotros vivimos. Porque muchos, queridos amigos, después lo único que buscan es angelitos en el cielo. Entonces no llegue shacuá o no llegue shacuá senga, porque llegue shacuá con la gente. La olla pojaina, la ibaía dentro de su historia, está dividiendo a su sociedad, está dividiendo a su hermano, está dividiendo su familia, y no estamos cumpliendo entonces con este plan de salvación. La gloria de Dios es el hombre viviente, es decir, el hombre realizado. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Yara TV, el primer canal católico del país, te invita a compartir un encuentro especial donde la fe, la fraternidad y el buen sabor se unen. Gran Festival de Pastas, juntos por la evangelización. Viernes 27 de febrero, desde las 12 horas, en el Restaurant Real Peatonal del Luque.
un almuerzo para compartir en familia, colaborar con la misión evangelizadora y fortalecer los lazos que nos unen como comunidad cristiana. Porque cuando compartimos la mesa, también compartimos amor, fe y esperanza. Adhesiones e informes a estos números del WhatsApp. Ñande Yara, ñe-e-tv. Comunicando la fe, alimentando el alma. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara ñe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4 y hoy con este versículo 23. Pero llega la hora, y es ahora, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque tales son los adoradores que el Padre busca. Queridos amigos, aquí tenemos algunas palabras claves dentro de nuestra reflexión escriturística de nuestro curso bíblico. Primero, la palabra adorar, proskeneo, postrarse, poskreneo, adorar. Verbo que significa postrarse, tirarse por tierra, reconocer entonces que somos humus, ¿verdad? Y entonces estamos reconociendo ¿qué cosa? La soberanía de Dios. La omandaya, ¿quién es el verdadero rey? ¿Quién es nuestro dueño? Ñandego peñande ñeve y por ahí tereyo y a llevar porque ñandego ya hoy ñande yara, nuestro dueño. Y entonces por eso yo soy capaz de postrarme. Yo suelo mirar, queridos amigos, y hay una actitud algunas veces muy soberbia, ¿verdad? Del hombre, de nosotros. Ya de soberbios, ¿verdad? Y entonces, el postrarse es el signo de humildad máximo, queridos amigos. Una de las simbologías es, por ejemplo, el arrodillarse, ¿verdad? Esa es una simbología del rendirse ante Dios. Pero más aún, queridos amigos, el postrarse, es decir, tirarse por tierra, ese significa el postrarse por tierra. Los sacerdotes, los obispos, los diáconos, cuando se les consagra, en el momento, ¿verdad?, de la consecración, queridos amigos, se postran por tierra. Pero para decir justamente, seco yagua aireína, soy humus, soy tierra, Señor. ¿Quién soy yo dentro de mis pecados y mis limitaciones que tenga que asumir esta misión tan importante que me estás encomendando? Pero como necesitamos una organización, queridos amigos, entonces es un camino. A pesar de nuestras debilidades y de nuestros pecados. En clave bíblica, queridos amigos, el postrarse no es solo un gesto físico, sino que es una orientación total del ser. Es decir, justamente porque reconozco mi ser. Mi ontología, mi esencia, solamente cuando nos conocemos a nosotros podemos conocer al Creador. Porque hay muchos que buscan y que quieren conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dios ya camina, de yara aparece mina, de yara mina. Queridos amigos, verdaderamente la manifestación de Dios se hace a través del conocimiento personal. Me doy cuenta que soy limitado, me doy cuenta que soy pecador, me doy cuenta que estoy en el error, pero sin embargo, queridos amigos, de esa limitación entiendo que la tendencia y la búsqueda de la perfección es justamente esa búsqueda de Dios. Ese quiere decir, queridos amigos, el verbo que utilizamos aquí, ¿verdad? El proskeneo. El adorador verdadero, por lo tanto, vive una existencia eucarística. Toda la vida se vive después como en un culto, el culto a Dios. Otra palabra importante dentro de estas claves de lectura es la palabra justamente aletheia. Aletheia, que quiere decir verdad. No es una mera exactitud doctrinal. Sí, esto es lo cierto, según la razón, ¿verdad? Una verdadera doctrina. No es eso. Sino que es la revelación plena de Dios, es decir,
la verdad, queridos amigos, es conocer a Dios. ¿Y cómo dijimos que conocemos a Dios? En la realización del hombre. Es decir, a Dios, queridos amigos, le vamos a conocer, ¿saben cuándo, queridos amigos? Cuando vemos al hombre, a la persona realizada. Aquí está la presencia de Dios. Por eso es que nosotros muchas veces miramos las flores, miramos el campo, miramos el agua, no sé lo que vos querés. Lleva a decir, qué maravilla. Es decir, en la manifestación de la creación, como decía Santo Tomás de Aquino, en las 5 vías para conocer a Dios, encontramos la definición y encontramos la revelación de Dios. Y así también en el hermano. Esta maravilla de Dios. ¿Quién es este, verdad? La vida de por sí, queridos amigos. La vida que vuelve a este ser humano. ¿Verdad? Comparás la vida, la muerte. Y siempre es un cuestionamiento para el hombre. Entonces, en la medida en que dice la verdad. Porque la verdad quiere decir conocer a Dios en sus manifestaciones. Y eso quiere decir revelación, queridos amigos. Por lo tanto, Juan aquí en su escrito nos habla de una verdad que es, por una parte, es personal y es cristológica. Es decir, se manifiesta justamente en la encarnación. Porque para poder entender y conocer a Dios, ahí está. En la misma creación. Y por eso Dios mismo se hace igual que nosotros. Es demasiado importante, queridos amigos, este misterio de la encarnación, porque es el camino para llegar a la resurrección. Y por lo tanto, adorar en verdad es entrar en la lógica de la revelación, dejando que Dios se muestre en el hombre, tal cual Él es. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este pasaje maravilloso de San Juan, el capítulo 4. Versículo que tenemos aquí, que es el versículo 23, y nos dice así: pero llega la hora, ¿verdad? Y es ahora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Neuma, espíritu, y verdad, aletheia, ¿verdad? Y entonces, porque tales son los adoradores que busca el Padre. Peshagualañan de Yara o hipotágina. ¿Qué es lo que nos deja, queridos amigos, este versículo maravilloso de San Juan como enseñanza? La primera enseñanza es que la universalidad del culto, queridos amigos. Entonces, cuando hay crisis, porque la palabra crisis en griego quiere decir crecimiento. Dice la crisis. La requiero crisis, lleva que hay muchas cosas que te molestan, pero que te tiene que ayudar al crecimiento. Y entonces los momentos de pruebas, los momentos de crisis, queridos amigos, nos ayudan a nosotros para hacer un camino de santidad, es decir, un camino de crecimiento, de realización y planificación. Y ande con que ya somos seres acabados. La filosofía socrática que decía, solo sé que no sé nada. Cuanto más hay cuá, me doy cuenta que menos hay cuá. Qué interesante, ¿verdad? Esa manera, ¿verdad? Esa frase de decir, solo sé que no sé nada, porque cuanto más investigo me doy cuenta que necesito conocer más y más y más, y la verdad siempre se me va abriendo. Y por eso Dios siempre nos
llama a esa unidad, queridos amigos, no a la división. Cuanto más nosotros nos dividimos, lo que menos hacemos es conocer a Dios. ¿Entendieron? Entrar en una secta o aceite sectario es, queridos amigos, conocer cada vez menos a Dios y buscar simplemente tu propio ser, es decir, en una forma egoísta, mañana, la neombligo ya lleva. Upea la mañana, pene puno aren de la mañana y cuase mapa se ande pepe llevo leaina cu en mi yurube y galleta o llevo lea o bebejina en una cuestión sectaria, queridos amigos. Eso es importante. Sin embargo, aquí nos habla de una universalidad en el seguimiento de Jesucristo. Los momentos críticos nos tienen que ayudar para un crecimiento. Número 1. Segunda enseñanza, queridos amigos, es la interioridad espiritual. ¿Por qué? Porque la primacía del corazón implica, queridos amigos, una coherencia entre fe y vida. Fe y vida. ¿Por qué entonces estamos hablando de una interioridad espiritual? Porque en derechana lleva, va y shagua bandejina, va y palare ñandú apende, apeto un epende de porque en la medida en que en dere ñandú upea la re yapota, upea la re yapota rejo jinambe de cata. Y eso, queridos amigos, es la interioridad espiritual. Eso es lo que tenemos que buscar y eso es lo que tenemos que realizar. Entonces aquí hay una coherencia entre fe y vida. Hay un tercer elemento, queridos amigos, Dios que busca. Aquí también es Dios, ¿verdad?, el que está buscando, porque esta es la clase de adoradores que Dios busca ya de Curiñante. Peishagualañan Yara Oipotá, que puedan adorar en espíritu y en verdad, es decir, es una pastoral de encuentro, no es una pastoral de imposición. La iniciativa siempre es una iniciativa de Dios. El hombre lo que hace es responder a esa iniciativa de Dios que está llamando. Veñan de Yara, ñande no, ñande atoina, ñande alesera, coaro bishay potalandere guatareina, pea ñande atoina, ñande no. Añande, veces yo que cuera la ñamañata, allá, echata, allá, esta, ¿verdad? Bueno, voy a responder a Dios. No por una imposición, sino que por una convicción. Qué linda esta tercera enseñanza. Una cuarta enseñanza de este versículo, queridos amigos, es la cuestión cristocéntrica. Es decir, en este camino para poder encontrar a Dios y poder conocer a Dios, que se revela, ahí está, Cristo. Es la encarnación de Dios, Cristo, el Kyrios, en Jesús de Nazaret. Upepeñan de ella echada lleva porque Jesús, ¿qué es lo que hace? Revela al Padre. Y al revelar al Padre, es decir, oye, sacañan de Maba, veñan de Yara, va el de, y justamente nos pide la unidad, que todos sean unos, veñan de San Juan. Upeañan de ñañemonguetaras, en serio, y pone teología imbarete ponga, sobre todo con los hermanos protestantes y las sectas. Porque en el fondo, todo lo que significa sectario, todo lo que significa protestar contra la misma proyección de Dios hacia el hombre, quiere decir entonces, ya cuarucanejina, ya uñan de gallo, abajo y la gente lleva, ya otro taperejina. No estamos cumpliendo absolutamente ni haciendo el objetivo de la encarnación, nada más y nada menos que del enviado por Dios, que es Jesucristo. Porque Jesús vino para reunir, él mismo dice, ¿verdad? Yo he sido enviado para reunir a todas las ovejas dispersas de Israel. Queridos amigos, el asunto es que ñande muchas veces, primero, ñande tagoy, ñande ignorante en nuestra reflexión teológica, porque no ya tuvimos. Daña 6 curso bíblico, daña en dulce y hoy venían de Yara y añande lleva. Entonces ya piparé. Nosotros estamos en una religión fetichista, ¿verdad? Pechañandú, abehuachacame, penda y cuaimbaeva. Eso, queridos amigos, discúlpeme que les diga, pero vean, hay catolicismo y menos todavía cristianismo. Porque el catolicus, lo que Dios quiere es la universalidad, y eso quiere decir catolicismo, ¿entienden? Buscar verdaderamente el elemento central dentro de la expresión del hombre como tal para poder encaminar su propia vida. La peana ya entender, no sé yo qué, bueno, no sé qué más tenemos que decir, va idioma ve la ñañeta, lleva. Ya es más latín, ya es más hebreo, ya es más griego,
Centralidad de Cristo, queridos amigos. Y nuestra última enseñanza, la quinta, es que la comunidad es la comunidad adorante. Es decir, es en la comunidad donde nosotros encontramos al templo vivo, UPB. La gloria de Dios es el hombre viviente, en la comunidad, Por eso es encarnación, queridos amigos. Por eso tenemos el misterio de la encarnación, queridos amigos. Por eso Dios se encarnó en Jesucristo y celebramos la Navidad, queridos amigos. Que sea el 25 de diciembre, sea de enero, que sea cuando sea. Vea, solamente queda en símbolos, queridos amigos, fechas, pero lo importante es en espíritu y en verdad. Lo elemental es eso, que entendamos que Dios se ha encarnado. Dijo, ¿y qué lleva Peñande? ¿Y qué? ¿Por qué? Y porque nos va a llamar a un compromiso comunitario por una parte, queridos amigos, y un compromiso siempre social. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.